En el episodio de hoy veremos 6 monopolios desconocidos. Explicaremos por qué son monopolios, qué los hace especiales y debatiremos sobre sus riesgos. Bienvenidos al episodio número 13 de Más Flow que Cash. Hoy tenemos la plantilla, ¿cómo os llamamos? La plantilla local en casa. No tenemos invitados. Estamos Leandro y un servidor. Y hoy traemos, Leandro, un podcast bastante interesante, un poco distinto a lo que hemos hecho hasta ahora. A ver qué tal sale. Pero antes de nada, antes de dejar hablar a Leandro, recordaros a todos, estamos cerca de llegar a los 1000 suscriptores en YouTube, así que si queréis apoyarnos, dadle a suscribiros, like, comentarios. Lo mismo en Spotify, por cierto, que creo que tenemos ya más de 400 y queríamos llegar a los 500 para hoy. Así que necesitamos vuestro apoyo y la newsletter, que ha crecido bastante en los últimos días, y recordad que ahí siempre tenéis muchos más visuales sobre los temas que tratamos y si os interesa, pues siempre es una ayuda extra a escuchar el episodio. Leandro, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? Muy bien, debo decir, Javi, que voy a darte aquí el mérito porque la idea del episodio de hoy ha sido tuya. A mí me parece muy buena idea porque al final también cuando empezamos el podcast me acuerdo que también hablamos de un poco ayudar a los oyentes con filosofía de inversión o con todos los temas relacionados con la inversión, también con un poco con generación de ideas, ¿no? Y creo que el episodio de hoy es bastante bueno para todo ese tema. Vamos a presentar hoy 6 monopolios. No tienen por qué ser ideas de inversión, es simplemente para ir descubriendo más cosas. Creemos que conocer más modelos de negocio y más empresas te abre la mente y empiezas a descubrir cosas que... Empezar a descubrir cualidades en distintos modelos de negocio que a lo mejor luego identificas en otras y demás, pero desde luego hoy vamos a hablar de 5 grandes empresas, algunas de ellas viviendo momentos malos, etcétera, pero todas comparten en común que de alguna manera u otra son monopolios. Sí, vamos a llamarlo, yo creo que en cierto modo, bueno, yo no, Javi, me conozco algunas de las que has traído, pero yo diría que son cuasi monopolios, porque monopolios perfectos, obviamente, está ASML en una pata de negocio y tampoco es difícil encontrarlos, pero obviamente digamos que tienen suficiente poder en el mercado como para ser los dueños de su propio destino, en cierto modo. Aquí, salvo monopolios creados por el Estado, monopolios existen pocos. Siempre al borde de las Salvo batallas Indra. del mercado. Salvo Indra y Hacienda, el resto son medio monopolios, o algunas. Venga, ¿quién empieza? Leandro, ¿tú o yo? Venga, dale tú. Venga. Empezamos fuerte con CoStar Group. ¿Te suena, Leandro? Sí, me suena. Venga. La he mirado, diré, superficialmente, así que probablemente aprenda algo hoy. Probablemente a muchos de nuestros oyentes, a menos que trabajen en el sector inmobiliario comercial, supongo que no es una empresa muy conocida, aunque es una empresa de un tamaño considerable. CoStar es el dueño de los datos inmobiliarios comerciales en Estados Unidos y cada vez más allá. O sea, no solo Estados Unidos, también es utilizado por gente dedicada al sector inmobiliario en Europa también. O sea, si un broker quiere saber cuántos metros cuadrados de oficinas se alquilan en el centro de Madrid, por ejemplo, o cuánta renta paga una empresa por su sede, acaba tirando normalmente de CoStar, ¿vale? Al menos si esto no pasa siempre porque tenga todo el mercado en España, sí que pasa en Estados Unidos, ¿no? La empresa se ha convertido obviamente en una herramienta ubicua para propietarios, brokers, inversores, hasta el punto de que compañías gigantes pagan suscripciones millonarias para acceder a la base de datos. ¿Y qué tiene esa base de datos? Pues casi 6 millones de propiedades comerciales que ellos monitorizan. Quién ocupa qué planta, cuánto paga de alquiler, quién es el dueño del edificio, a qué precio se vendió en el pasado. Información que no es pública y que CoStar ha estado recopilando con paciencia infinita desde 1987. Además, Javi, no sé si
esto pensabas hablar de ello, pero creo que Costar ha recopilado toda esta información de una manera que es, digamos, casi imposible de replicar Ujú, realmente. Porque no sé si yo leí que tenía incluso aviones que iban por encima de propiedades y con los aviones podían ver más o menos el tamaño, luego tenían muchísimos contactos, una base enorme de gente yendo a los ujú. locales, o sea, increíble. Es una labor que una vez hecha, porque lo va a hacer otro, ¿no? ¿Qué Claro. sentido tiene? Claro, claro, o sea, va a destruir todo o sea, si lo replica otro, realmente es autodestrucción, Ujú, porque los precios van a caer muchísimo para que no te merezca la pena haber hecho todo el ejercicio. efectivamente. Al final, el fundador, que se llama Andy Florence, empezó digitalizando datos de edificios porque vio que el sector estaba casi en la edad de piedra, ¿no? Funcionando con información fragmentada, poco fiable. Entonces empezó a crear una base de datos que a día de hoy es la columna vertebral del mercado inmobiliario comercial en Estados Unidos. Entonces, lo que tú contabas, ¿no? No solo lo que hablabas de los aviones, de gente yendo a preguntar, hablan con brokers, inspeccionan propiedades, analizan escrituras públicas y además integran los datos de plataformas online que han ido comprando. Han hecho varias adquisiciones a lo largo de los años y todo eso ha ido reforzando pues el ecosistema que han creado. Con ese arsenal al final de datos únicos que tiene, pues lo venden como suscripciones a profesionales del sector, promotores, consultoras, fondos de private equity o de real estate, agencias. Al final todo el mundo quiere tener esa información para poder tomar las mejores decisiones, ¿no? ¿Y quién tiene la Bueno, es varita que mágica en este caso? diría que es que una vez que la tiene tu competidor es que no tienes otro remedio, porque si no siempre estás en desventaja. Efectivamente. O sea, al final se convierte en una obligación a la hora de un coste operativo más, que no es muy grande, obviamente, para cualquiera de las personas que compran esto. Es casi como un software, como el que Sí. hablamos la semana pasada de Constellation Software, podría ser un Mm, software vertical. Entonces, ¿por qué es un monopolio? Pues en el mundillo al final se le considera el proveedor de datos inmobiliarios por excelencia, no hay casi alternativas reales o al menos tan completa, se ha ganado la posición de tercero de confianza y todas las firmas además le aportan datos porque les interesa estar en esa base de datos, ¿no? ujú. Y además se suscriben para ver el conjunto. Entonces, un efecto de red, lo que comentabas tú, de datos, pues bastante tremendo. Cuanto más aportan y usan a CoStar, más imprescindible se vuelve y más difícil además es de replicar. Y la pregunta es, ¿cómo de difícil sería scrapearles toda la información que tienen ahí y crear un duplicado? Es lo primero que yo me pregunté, ¿no? Ujú. Pues no Pues te sabría. Mira que te iba a decir que con respecto a la IA deberían estar en cierto modo protegidos porque los datos son propietarios y por ujú. tanto podrían, en cierto modo, ellos sacarle mucho más valor a la IA que cualquier otro lo va a poder hacer. Pero siempre tienes el riesgo de que alguien te Claro. robase la información, ¿no? O alguien se pusiera a picar dato a Ujú, dato y replicar toda la infraestructura. Obviamente no es tan fácil porque luego hay que mantenerla y demás, pero bueno, como ejercicio, pues podría parecer fácil, pero obviamente no lo es. Coestar lo impide con un combo de tecnología anti-scrapping, cláusulas legales ultra agresivas y un ejército de verificadores humanos, que es lo que estamos hablando antes, ¿no? Además, lo ujú. que venden no solo son los datos sueltos, sino la estructura, el contexto, la fiabilidad, que lo convierte pues, en la herramienta que es. Copiar la info no te da únicamente el producto, que es un poco lo que hemos hablado. Eh, entonces, obviamente, si decimos qué es lo que hace interesante a este negocio, pues se ha pasado de ser una casi startup en los 80 a un estándar de la industria y al final, tú piensas, cuando él empezó, estaban ya plataformas como Bloomberg para Wall Street, etcétera, y este dijo, ¿y por qué no crear algo como Claro. esto para...? Entonces, pues tiene es casi un software necesario, como se suele decir, critical mission
para sus clientes y ha conseguido ir expandiéndose además en otras verticales como apartamentos, hoteles, locales comerciales, etcétera. Incluso ahora, lo que hablábamos antes de empezar a grabar, están incluso intentando dar el salto al sector residencial online con homes.com, que la compraron hace unos años, intentando desafiar, entre muchas otras, obviamente, porque está bastante fragmentado el sector en Estados Unidos, a más o menos la líder, que sería Zillow en castellano. Pero, como todo, no todos son flores. Claro, es que ya de un monopolio, si diversificas, es jodido mejorar. Efectivamente, es jodido mejorar. ¿Es diversification o no? Entonces, además, como cualquier monopolio, uno esperaría que abusen de su poder y han sido acusados de bloquear a la competencia con servicios o contratos restrictivos, barreras tecnológicas del tipo si estás conmigo no puedes anunciarte en ningún otro sitio. Em, los reguladores le han tumbado alguna compra que han intentado hacer ya, denuncias por prácticas anticompetitivas, todo ese tipo de cosas al final te indican claramente, ¿no? Como hemos visto en casos como Microsoft o cualquier otro de estas disputas antimonopolio, te están indicando que realmente hay un monopolio. Los reguladores lo saben, pero obviamente es muy difícil de atacarlo. Eso, Pero Javi, esto, diría que es algo que se infravalora, ¿eh? En los documentos regulatorios ahí se puede pescar muchas cosas, ¿no? Porque obviamente si el regulador está mirando es porque hay ventajas competitivas muy fuertes. Y también debo decir una cosa, que Europa será una mierda para muchas cosas, pero si te lees un documento ujú, del regulador europeo de análisis, están bastante bien. O sea, sí, saben lo que hacen. el otro día estuve mirando, de hecho, ¿qué estaba mirando? Estuve mirando a cuál es esta. Te la comenté que compite. Joder, es que tengo un lío de nombres ahora en la cabeza. Que compite con Thermo Fisher, Merck. Sartorius. Joder, se me ha olvidado. Estoy mirando la familia Sartorius y hay un. Cuando compraron. ¿Fue cuando Sartorius compró este DIM? ¿O me estoy confundiendo con otra que adquirió? El caso es una de las adquisiciones de Sartorius, empresa alemana de envío, procesamiento, etcétera. La Unión Europea tuvo que hacer un análisis competitivo de todo y te hablaban de las cuotas de mercado de cada una de las empresas, etcétera. O sea, hay ahí una buena lista de información sobre el sector. Sí, o sea, muchas veces los datos vienen obviamente ofuscados o no te los enseñan porque obviamente Ujú. son sensibles, pero es que explican muy bien los drivers del negocio, de la industria, cómo funciona toda la cadena de suministro. Yo la verdad que me he leído bastantes y debo decir que muy sorprendido. Y siendo europeo, muchísimo más sorprendido aún. Bueno, volvemos sobre Costar ya para acabar, porque Costar ha tenido un desempeño en los mercados extraordinario, pero cuando parecía que todo estaba encarrilado, que Costar conseguía creciendo, incrementando precios, consiguiendo nuevos clientes, etcétera, llega el CEO, no le basta con ser el rey del inmobiliario comercial y entra en modo fundador obsesionado, al estilo Zuckerberg con el metaverso. Y lanza una ofensiva brutal para intentar destronar a Zillow en el mercado de los portales residenciales. ¿Cómo? Pues compró lo que decíamos antes, homes.com por 150 millones en 2021 y le está metiendo un billón, 1.000 millones de dólares, sí, 1.000 al año para intentar levantar una alternativa. O sea, que está reinvirtiendo el 80% del EBITDA que genera el negocio a saco en publicidad. Eso yo Y creo que no, te habla muy bien de este tipo de negocios, ¿eh? De marketplaces, la cantidad de dinero que te hace falta para poder destronar un efecto red. uh-huh. O sea, todo lo que te puedes imaginar. Crear perfiles de barrios a mano, SEO orgánico, tráfico de pago masivo, campañas de televisión, rehacer desde cero la interfaz y el modelo comercial. O sea,
muy loco, ¿vale? Ha cambiado un poquito el modelo de negocio contra Silo, que no sé si funcionará o no. Y el tema es que a pesar de toda esta inversión que llevan durante los últimos años, todavía están bastante lejos del tráfico que tiene Silo. Por ejemplo, Silo se lleva el 44% de las visitas. Tienes realtor.com con el ¿Ves? 19%. Es que eso es lo que hablábamos también antes. A mí me parece bajo, ¿eh? En un negocio de Sí, marketplace solo llevarte el 40% siendo el líder. efectivamente. Y adivina cuánto crees que se lleva homes.com. Un 5. 3.3%. No está mal, ¿eh? Para 1.000 millones al año. ¿Cuál crees que ha sido el impacto? Un 100 puntos básicos, un 1%. Pasaron de márgenes EBITDA del 30% en 2022 a un 6% ahora. Ah, creía que te referías al impacto en cuota de mercado después de toda la pasta que Ah, le estaba metiendo. bueno, No, pues. hombre, obviamente en el EBITDA si se están gastando el 80% en esto y encima tienen un 3%, tampoco creo que les esté retornando mucho de momento. Y lo peor es que siguen dando de guidance que la cosa va a seguir. O sea, tenían un guidance, perdón, para 2027 de hacer casi un 20% de margen EBITDA, que estaba todavía muy por debajo de lo que conseguían antes, pero lo han quitado. Ya hay que seguir dándole caña. Y Javi, ¿qué Eh, porcentaje de voto tiene el fundador? Esto te va a gustar también. No tienen ni el 1% de las acciones ya. Se ha ido diluyendo mientras ha estado cobrando paquetes de acciones y bonus bestiales, incluyendo 40 millones de compensación el año pasado. No es una mala estrategia de jubilación, ¿eh? Han entrado inversores activistas, Hombre, Third normal. Point, Por SOE eso y le demás. preguntaba sobre todo lo de cuánto poder de voto tiene, porque probablemente si sigue así lo acaben echando. Sí. Lo que no ahora recuerdo es si tenía. Claro, me has preguntado por el porcentaje de voto. Claro, por No, si tenía este es el. acciones B o No algo me así. acuerdo. No me acuerdo. Tendría que mirar las notas. Y, y nada, o sea, la gente le critica porque hablan de que está queriendo crear un imperio, o sea, crecer mucho el negocio, pero no pensar en el retorno sobre el capital, ¿no? Que es Ujú. probablemente, eh, ¿Dónde por si debería esto no pensar? fuera poco, se acaban de gastar 2.000 millones para comprar el segundo portal inmobiliario de Australia, con apenas 250 millones de ingresos. Dice que lo quieren usar como modelo para luego implementar en homes en Estados Unidos y Un Reino Unido. modelo, un modelo caro, donde los Ujú. haya. Entonces, hay un negocio espectacular sosteniendo todo esto y está pasando por una situación que podríamos llamar especial, que a lo mejor trae unos retornos en el futuro increíbles para quien entre ahora, a lo mejor no, o a lo mejor cambian y empiezan a reducir la inversión. O sea, esto es una invitación para la gente, si tiene interés, si le ha parecido interesante, pues que investigue más y vea a ver qué le parece. Yo solo y ya para acabar la parte de costar, yo sí que es verdad que cuando la miré, un poco superficialmente, vi todos estos problemas, pero no vi que la valoración estuviese a un precio asumiendo. O sea, yo creo que la valoración en cierto modo asumía que en cualquier momento esto se iba a parar y tenías el negocio bueno debajo y los márgenes iban a subir. Pero claro, si sigue sin pasar, pues tampoco te está compensando mucho el precio de la acción, el riesgo, ¿no?, que tiene no tener buenos retornos. Lo Eso lo dejamos ahí. dejamos a nuestros oyentes y que cada uno decida lo que Vale. piensa. Bueno, Javi, yo te he traído una empresa que igual hay gente que la conoce, aunque yo creo que no es muy conocida, ¿vale? Que es ResMed. No sé si tú la conoces. Pues no sé si la he mirado, no te voy a engañar. Ahora me cuentas y veo si me acuerdo. No, seguro que la has mirado. Entonces, eh, a ResMed la podríamos denominar, ¿vale?, como el monopolio del sueño, ¿vale? La empresa fue fundada en el año 89 en Australia y el objetivo que tenía era bastante sencillo. Era solucionar un trastorno del sueño bastante grave que impacta a millones de personas, ¿vale? Bueno, de hecho, en el mundo entero a cientos de millones de personas, ¿vale? ¿Has oído hablar de la apnea del sueño? No estoy muy puesto en todos esos temas. Voy a Vale, abrir, voy a abrir Capital IQ para ir mirando. vale.
Pues la apnea del sueño, ¿vale? Es un trastorno del sueño que, por así decirlo, la vía respiratoria se colapsa, ¿vale? Entonces se te interrumpe la respiración, de manera momentánea, obviamente, ¿vale? Porque si no, no habría gente con esto diagnosticado, estaría todo el mundo muerto. Entonces es como si estando dormido, ¿vale? Se te relajan en exceso los músculos de la garganta y entonces se cierran y tienes una interrupción en la respiración y lo más normal, ¿vale? Es que te despiertes continuamente o aunque tú no te despiertes, no estés durmiendo de manera profunda y entonces acabas descansando fatal y la falta de sueño pues tiene, digamos, consecuencias bastante graves, ¿no? Una son problemas cardiovasculares, el riesgo de problemas de corazón aumenta muchísimo, ¿vale? Para la gente que tiene apnea del sueño, que no trata. Luego también te puede tener problemas en el trabajo porque obviamente estás un poco somnoliento durante el día e incluso problemas con el divorcio, ¿vale? Obviamente no hay manera de medirlo con exactitud, pero se estima que alrededor del 50% de los divorcios están relacionados con los ronquidos, ¿vale? Si roncas mucho y no descansas bien, lo más probable es que tengas apnea del sueño, ¿vale? La apnea del sueño, Ujú. por cierto, no es en plan tengo o no tengo, es una escala, creo que va Ok. del 0 al 15 y puedes tener grave o moderado o leve, ¿vale? Entonces, ¿cómo se ha tratado esto de manera histórica? Pues ha sido de una manera un poco, digamos, poco convencional. Básicamente te ponías una máscara, ¿vale? Bueno, esto sigue siendo la manera de tratarlo hoy en día. Te pones una máscara que está conectada como a un compresor de aire que está en tu mesilla. Esto lo tiene mi padre. Mi padre usa eso. Sí, vale, se llama CPAP, ¿vale? Bueno, en inglés. Básicamente lo que hace esto es que te da un flujo continuo de aire para evitar que Ujú. se interrumpa la respiración, ¿vale? Este ha sido el tratamiento desde hace muchísimos años. Antes eran una mierda porque hacían muchísimo ruido, las máscaras eran incómodas y obviamente ha ido evolucionando. Ahora la máquina hace muy poco ruido y las máscaras cada vez son más cómodas y más ergonómicas, ¿vale? Entonces, ResMed fabrica tanto la máquina CPAP, ¿vale? Como las máscaras. Que por cierto, las máscaras es ingreso recurrente porque tienes que cambiártela una o dos veces al año, ¿vale? Más o Ujú. menos se recomienda. Entonces, obviamente, ellos te venden la máquina que dura mucho y luego te van vendiendo las máscaras que tienen un margen bastante alto. ¿Lo tienen patentado esto, Leandro, o cómo funciona? Sí, pero hay más máscaras, ¿eh? Y además no tienes por qué utilizar la misma máscara. Ok. O sea, hay bastantes proveedores. La cosa es que, por ejemplo, en Estados Unidos, la manera de hacerte con un CPAP es yendo primero a un médico que te diagnostique y luego vas a un proveedor de equipamiento que es el que te tiene que vender el CPAP, ¿vale? Entonces, ResMed lo ha hecho de manera muy inteligente, ha hecho dos ecosistemas de software, uno para los médicos y otro para los vendedores de los equipos, para que estén mucho más incentivados a vender los productos de ResMed, ¿vale? Entonces, han montado dos ecosistemas como para hacer un lock-in con sus, digamos, el intermediario amigable, ¿no? Que tiene entre el Ujú. paciente final y ellos. Vale, pero tú ves este negocio y también dices, a ver, tampoco debe ser muy complicado. Es una máquina que pasa aire, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene el monopolio? ¿Vale? Pues el mercado siempre ha sido de carácter, siempre ha sido un oligopolio, ¿vale? Entre ResMed y Philips Respironics, que es la parte de respiración de Philips. Entonces, la cosa es que Philips en 2021, ¿vale? Sufrió una retirada de su producto en Estados Unidos, porque la espumilla que tiene la máquina para evitar que haga ruido podía ser inhalada por los pacientes. Entonces, la FDA cogió y dijo, oye, tienes que primero retirar todos los productos y solucionarlo, y por cierto, te prohíbo vender nuevas máquinas. Y eso sigue, esto en 2021. Y a fecha de hoy, la FDA no ha dado permiso para que Philips vuelva a vender. Entonces, ¿qué ha hecho la FDA? Le ha dicho a ResMed, toma, un monopolio sobre nuevas máquinas. Y entonces ResMed se ha puesto a vender todas las máquinas que están saliendo en el mercado ahora mismo. O Y sea, solo es en Estados Unidos, de momento. O sea, bueno. estos son en Estados Unidos, pero Estados Unidos es el mercado más grande, con diferencia, Ujú. para la apnea del sueño. ¿Vale? Me imagino que también tendría su impacto en Europa y en otros países, ¿no? Porque si en Estados Unidos ha pasado algo así, no creo que las máquinas que hay en Europa sean distintas. Entonces, ResMed básicamente se ha convertido en un monopolio, no quiero decir regulatorio, pero ciertamente es un poco O inducido por sea, la regulación
sobre las nuevas ventas de CPAP, ¿vale? Entonces, el monopolio... El CPAP otra vez es el aparato Sí, en es sí que como hace todo la esto. manera de tratarlo. Es como se llama el tratamiento, que consiste del aparato y la máscara. Vale, y ResMed hace las dos cosas, pero los competidores hacen también el aparato, la máquina, perdona. Sí, pero eso era un oligopolio con Philips, ¿vale? Ok. Y ahora hay otra empresa, pero es muchísimo más pequeña, ¿vale? Ujú, O sea, ResMed ahora debe tener de nuevas ventas, la cuota debe estar cercana al 90%. Vamos, ujú, que tiene un monopolio en nuevas ventas. En máscaras hay más, ¿eh? De hecho, ResMed entró a la industria con máscaras. Ellos no fabricaban la máquina al principio, pero luego vieron que podían aprovecharse de tener las dos cosas conectadas y que podían hacer un mejor trabajo del que se estaba haciendo. Entonces, el monopolio hay que contextualizarlo un poco por varios motivos, ¿vale? El primero es que Philips eventualmente va a volver al mercado y realmente no hay poco incentivo en la industria para darle todo el mercado a una empresa. ¿Por qué? Porque las aseguradoras son las que pagan esto y las aseguradoras no van a querer que haya un tío que tenga todo el mercado y que encima pueda subir precios. A esto le tenemos que sumar, ¿vale? Que Philips sigue teniendo su base instalada y puede seguir vendiendo accesorios, ¿vale? O sea, no es como que ResMed automáticamente tenga el 100% de la base instalada. Sí que es verdad que cada vez tiene una mayor base instalada porque tiene casi un 100% de las nuevas ventas. Vale, el segundo, y este yo creo que es el más importante, ¿vale? ResMed ahora mismo tiene un monopolio virtual en el método de tratamiento como es CPAP, ¿vale? Pero poco a poco, como te puedes imaginar, la máscara y la máquina no es lo más cómodo del mundo. Entonces, poco a poco se ujú, ha ido investigando en nuevos métodos y ha salido hace poco los resultados de la tercera fase de un medicamento que se llama Apnimed, ¿vale? Que básicamente es un medicamento diario que hace lo mismo, no tienes que poner la máscara. ¿Vale? Entonces, si llega el oral, obviamente ResMed puede seguir teniendo un monopolio en CPAP, pero si parte del mercado de CPAP se pasa a orales o si las nuevas ventas empiezan a verse impactadas porque ha llegado un oral, pues obviamente no es lo ideal. Tienes un monopolio, pero de un mercado que está decreciendo, ¿no? ujú, Y ResMed ha dicho que ellos en farmacéutico no se van a meter. Lo que sí que están intentando hacer es, oye, me voy a ir a insomnia. A la gente que tiene insomnia o otras cosas. El problema es que, por ejemplo, la insomnia se trata sobre todo con métodos psicológicos y solo software. Entonces, tampoco es un mercado que tenga barreras de entrada tan fuertes como si lo ujú. puedo tener, oye, tengo una base instalada y entonces tengo muchísimo dinero para seguir reinvirtiendo. Eh, el tercer punto que tenemos que contextualizar es el mercado como tal, ¿vale? El problema que ha tenido ResMed es que es un monopolio de un mercado enorme, pero ha sido muy difícil convertir al mercado a su tratamiento, ¿vale? O sea, para que te hagas una idea, alrededor de 50 millones de personas tienen apnea del sueño en Estados Unidos, se estima. Ujú, Solo 8 millones de estas personas están diagnosticadas, ¿vale? Y de estos ok. 8 millones, solo alrededor de 3 millones están siendo tratadas por CPAP ahora mismo, ¿vale? Y el cuello de botella principal es el diagnóstico. Los test para saber si tienes apnea del sueño históricamente habían sido una mierda, pero una mierda a nivel, oye, que te tenemos que hacer un test si te tienes que venir a dormir al laboratorio. Entonces, Ujú, obviamente, sí. había mucha gente. Y luego también hay mucha gente que no sabe que la tiene. Entonces, Pero eso, tampoco. eso incluso mi padre hace un par de años fue así. Sí, sí. Eso es que está cambiando ahora. Y esto es lo que dice ResMed, que le va a abrir la oportunidad para el. Que le va a abrir la oportunidad. Y dicen que es como una oportunidad que nunca han tenido. Es una oportunidad generacional, ¿vale? Entonces, ellos dicen que hay dos cosas que le van a abrir las puertas al mercado. Uno, los wearables, ¿vale? Los Ujú, relojes, el Apple Watch, el Samsung Watch. De hecho, el Samsung está aprobado por la FDA ya como primer diagnóstico de la apnea del sueño. Es decir, con solo eso ya puedes ir ujú, a un médico. Entonces, eso obviamente, con la cantidad de wearables que hay, pues abre muchísimo el mercado y facilita mucho el diagnóstico. El segundo, y este es el más controvertido, ¿eh? O sea, aquí es donde está la duda. Los GLP-1s, ¿vale? ujú. ¿Qué dicen los escépticos? Oye, los GLP-1s van a reducir la tasa de obesidad y como Y la obesidad es uno de los motivos que lleva factores, eso es. claro, que lleva la apnea del sueño, pues entonces tu mercado potencial se va a reducir. Los GLP-1s puede que no te curen la apnea del sueño si la tiene, porque hay muchos más factores que influyen. De hecho, muchos son genéticos, es decir, dicen, por ejemplo, que en zonas como Pakistán y en China es más normal tener apnea del sueño, o sea, es Ujú, por genética.
¿vale? No te la va a curar, pero ¿qué pasa si te reduce en el índice Sí. de apnea del sueño y la hace menos severa? ¿Realmente necesitas un CPAP en ese momento o vas a saber que la tienes incluso, ¿sabes? Entonces, obviamente te quitan la parte de arriba del embudo. ¿Qué dice ResMed? Y esto es interesante, ¿vale? Porque ResMed dice que es bueno para su negocio porque ahora mismo todo el mundo quiere GLP-1s y la manera de conseguirlo sin estar extremadamente obeso de manera gratis, ¿vale? La manera de conseguir un GLP-1 de manera gratis, más concretamente la tirzepatida de Lilly, es yendo a que te diagnostiquen de apnea del sueño. Suena a bullshit. O sea, si vas al médico y te diagnostica apnea del sueño, entonces teóricamente el seguro te puede pagar la tirzepatida de Lilly. Pero claro, también, y claro, ResMed dice, es que no son sustitutos, son complementarios. Entonces, alguien que empieza en los GLP-1 y sabe que tiene apnea del sueño, probablemente el médico le haga seguimiento y acabe en un CPAP. Bueno, te lo puedes creer o no creer, pero ahí está realmente la duda que hay ahora mismo con ResMed, ¿vale? Entonces, ya por ir acabando, no cabe duda que ResMed es un monopolio, ¿vale? En su método de tratamiento, que ahora A mismo mí es. me gustaría, Leandro, que explicaras un poco más la figura del intermediario amigable que has Vale, comentado. A mí siempre me ha parecido muy interesante como... vale. ResMed, o sea, ahora ResMed no te vende a ti, lo podría hacer, creo. De hecho, están empezando a abrir tiendas a lo Apple, ¿vale? Pero claro, es tan caro que nadie se lo compraría. Entonces, como está cubierto por muchos seguros y tienes apnea del sueño, entonces ResMed necesita que tú vayas a un médico, que el médico te diagnostique y te diga, oye, necesitas un CPAP, ¿vale? Entonces, el médico es, digamos, el intermediario amigable en cierto modo, porque el médico puede decir, quiero que lleve ResMed, no quiero que lleve otro, ¿vale? Eso lo puede decir el médico. En otros casos, y luego, después de eso, tienes que ir, si el médico dice, quiero que necesita un CPAP, ve al proveedor de equipos, tú vas al proveedor de equipos y el proveedor de equipos te puede vender cualquier cosa. Entonces, ¿qué ha hecho ResMed para intentar que los médicos intentar que los médicos, digamos, recomienden ResMed y B, para intentar que los que venden el equipamiento también recomienden ResMed, ¿vale? A los médicos les ha dado como un portal para poder llevar a todos sus pacientes que los pueden monitorear de manera digital. Entonces, obviamente, pues si tú eres médico y dices, oye, este es mi paciente, lo quiero monitorear, prefiero tenerlo todo aquí, les ha dado una esta de software, ¿vale? Ujú. Un entorno de software. Luego, a los proveedores de equipamiento, ¿vale? Esto es bastante más complejo. Para que a los proveedores de equipamiento les paguen las aseguradoras, tienen que demostrar que todo está en regla y que tú, como paciente del tratamiento, lo estás utilizando, ¿vale? Entonces, ResMed que ha dicho, vale, pues te doy todos los datos necesarios que tú necesitas y toda la manera de reportarlo que tú necesitas de cara Ujú. al seguro para que puedas demostrar que este paciente está siendo compliant, ¿vale? Es decir, está en el tratamiento. ¿Qué pasa con esto? Que a ellos se los pagan durante los primeros 13 meses. Entonces, el que te provee el equipo tiene un incentivo para que tú sigas con el CPAP 13 meses. Porque una vez que ya has acabado con eso, pues ya un poco le da igual porque ya le ha pagado el seguro todo lo que vale la máquina. Pero ahí lo que argumenta ResMed es, si yo llego a este punto de los 13 meses, la gente ya ha sido capaz de darse cuenta lo mucho que le ha cambiado la vida este tratamiento. Y entonces ahí Ujú. sube muchísimo la tasa de adherencia al tratamiento. Entonces, como que ResMed ha conseguido, aparte de que se lo han puesto en bandeja, obviamente, pero ha conseguido crear, digamos, entornos para todos los intermediarios, para que esos intermediarios quieran recomendar ResMed. Entonces, es un monopolio, ¿vale? Sí, pero yo creo que los vientos en contra, yo de hecho le eché un vistazo hace poco. Bueno, cuando esté saliendo este episodio ya habré publicado un artículo, por cierto, sobre ResMed, que estoy escribiéndolo. Yo creo que estos vientos en contra, ¿vale? Y especialmente el tema del oral y la eventual vuelta al competidor, porque lo de los GLP-1s realmente no se sabe aún, ¿vale? ResMed también ha sacado datos diciendo que la gente que está en CPAP y en GLP-1s se adhiere mucho más al CPAP. O sea, como que lo utiliza más porque ve mucha mejora en su vida. Pero bueno, habrá que verlo.
Y luego ves la valoración de ResMed y tampoco está cotizando como si tuviese tantísimos vientos en contra, ¿vale? Entonces, pero vamos, me parece, debo decir que es últimamente de las empresas que he mirado que potencialmente más vientos en contra podría tener o como que la narrativa se le podría poner en contra muy rápido, pero al mismo tiempo que es de tan alta calidad que tampoco me atrevería a apostar contra ella, ¿vale? Porque obviamente ResMed es una empresa muy, muy bien gestionada. O sea, sus retornos han sido buenísimos, el crecimiento ha sido muy bueno, los márgenes son buenos, el CEO es el hijo del fundador, o sea, me refiero, es una muy buena empresa. Pero yo lo dejo ahí para si la gente la quiere mirar. Y de hecho, dejo ya un chascarrillo. François Rochon, que es el fundador de Giverny Capital, en un podcast hace poco dijo que de las pocas empresas que está comprando últimamente es ResMed. Y ya la sacó muchos años en su podio de errores por haberla vendido. Interesante. Así que ya sabéis, si alguien quiere indagar más, pues a trabajar. Nada, Javi, Bueno, ¿de qué nos vas a hablar ahora? te voy a hablar de una, a ver si te suena. Es GTT, francesa, GTT, se llama Gans Transport y Technigas. Ni idea. No tengo, pero ni idea. O sea, que ni me suena. Hemos estado hablando de Costar, inmobiliario, ahora luego has hablado tú de Resmes en el sector médico y ahora nos vamos a los barcos gigantes que transportan el gas natural licuado. Fíjate que ha sido un sector que en España en los últimos, diría, 5 años ha estado en boca de muchos value investors. Yo nunca he oído a nadie hablar de esta empresa. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio es muy diferente y ahora verás. Es un monopolio que es además un canteo, ¿vale? Escondido entre membranas de acero criogénico y a pesar de que el nombre es bastante poco sexy y suena a empresa de gas del Pleistoceno, piensa que sin... la voy a empezar a llamar GTT, ¿vale? Gas Transport Técnicas. El comercio mundial de gas natural licuado no sería como es hoy en día. La Vale. compañía lo que hace es diseñar la tecnología que permite licuar y transportar el gas a menos 160 grados, ¿vale? Dentro de los buques metaneros. Y ha logrado tal dominio que más de 2/3 de los metaneros del mundo usan sus tanques. Y prácticamente el 95% de los nuevos barcos de gas natural licuado, GNL, llevan el sello de la empresa. Vamos, que Vale. cuando ves un barco natural licuado, lo más probable es que GTT haya cobrado por ese viaje. Y vale, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo generan ingresos? Venga. GTT no construye barcos, ¿vale? Les vende, por así decirlo, la receta para almacenar el gas dentro. Te explico un poco antes de explicarte el modelo de negocio. El gas natural licuado es un gas que en estado que necesitas enfriar a menos 160 grados para tenerlo en estado líquido, porque de esa manera ocupa 600 veces menos volumen que Vale. en gas, ¿vale? Pero para tener un gas tan frío en un barco durante semanas, como te puedes imaginar, es un reto de ingeniería bastante loco. Sí. Entonces, GTT se especializa en diseñar los sistemas de membranas criogénicos que van dentro de los tanques para mantener el gas natural licuado en estado líquido y minimizar las pérdidas que pueda haber. Tienen dos diseños principales, que no voy a entrar a ello, y hacen que el gas básicamente permanezca estable y prácticamente no se evapore durante el viaje. ¿Cuánto, Lo cuánto que suelen durar? ¿Cuánto puede durar el gas en el estado viaje, líquido? No, el no, gas, o pues sea, mientras lo mantengas a menos 160 grados, eso claro, pero me mantiene. refiero, tú lo tienes en el tanque con la tecnología y lo puedes dejar ahí sin mirar durante cuánto tiempo. Entiendo que de alguna manera se va perdiendo con el tiempo. No sé Vale, exactamente, pero vale. Entonces, GTT funciona con un modelo de licencias. Los astilleros que construyen el barco de GNL pagan a GTT por usar sus patentes y la ingeniería. La empresa al final es como un peaje a la construcción de metaneros. vale.
Y, y es un buen peaje, porque cada barco más o menos de GNL cuesta unos 200 millones y GTT se lleva en royalties, ¿cuánto dirías? Uf, 2-3 millones. 8 o 10 millones. A ver, Aproximadamente me, el me 5% parece, del coste. te diría, me parece alto, pero al mismo tiempo, literal, es que lo más importante de tu barco es esto, Sí, para que cumpla su función. margen bruto, Bueno, licencias, 90 y pico. 97%. Vale. Y margen operativo, 80 y pico, 70 y pico, ¿será? Hace también una parte de ingeniería, entonces le Vale, baja. vale. Pero ¿En el plan ingeniería, en margen, plan consultoría? sí, Vale. sí. Margen operativo por encima del 50%. Nada. Ujú. O sea, este servicios de ingeniería y consultoría, pues es asistencia técnica, las pruebas, inspecciones, y de hecho ahora te voy a contar un pequeño detalle de, como todo un buen monopolio, imagínate, si tú vendes la licencia, oye, que quieres usar la licencia para construir el buque, a lo mejor tienes que contratar también mis servicios de consultoría. Ya, ya, ya. Claro. Ajá, Claro. efectivamente. Y si no lo quieres contratar, que son 2 millones, pues no te preocupes, que en vez de 8 te cuesta 10. La- Ujú, efectivamente. A ver, entonces, la empresa se fundó en el 94 como fusión de dos empresas francesas, como te puedes imaginar, Gas Transport y Técnicas, ¿vale? Que los dos llevaban bastantes ya, más de 60 años incluso desarrollando tecnologías por el estilo. Debo decir, Javi, que de momento lo único que no me gusta de la empresa es que es francesa. Lógico. ¿Te crees que la tengo en el portfolio? No hay que fiarse nunca de los franceses. No obstante, ¿sabes dónde se hace la mayoría de los barcos de gas natural licuado? ¿Nórdicos? No, en Corea. En Corea. Ah, muchísimos. Ahí tienes grandes astilleros coreanos, Daewoo, Hyundai, Samsung. Samsung está en todos lados, es flipante. No, Samsung también y empecé vendiendo pescado, que es es increíble. alucinante, macho, es alucinante. Bueno, pues todas estas empresas obviamente han intentado desarrollar sus propios sistemas para no tener que pagar la licencia, pero no ha sido fácil y han tenido fallos técnicos y Y por además, ende al final. aquí ¿qué pasa si hay un fallo, ¿vale? O sea, o sea, me refiero, es tan crítico nivel, oye, si falla algo en el viaje, entonces se pierde todo, porque claro, me imagino Pero eso es lo que de menos, Leandro, que se pierda el gas natural, pues bueno, que tu barco no lo tengas operativo para la empresa de tankers. ya, a ver, yo así, de primera pensaba que hacer el barco es estallar. Porque si ocupas con el líquido no sé cuántas veces menos densidad, pero luego se te convierte en gas, pues realmente si está cerrado, yo me imagino que la presión sería insostenible. No soy licenciado en Claro, física pero ni por nada, eso pero esas son las pequeñas fugas que puedes tener porque no eres capaz de mantener o vale, la temperatura o la presión, entonces pues pierdes un poco. Tampoco me he puesto a investigar más. vale, El tema, obviamente, si encima te vienen los competidores, fallan, ¿qué haces tú como buen monopolio? Pues apretarle los huevecillos a quien esté ahí, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que el gobierno coreano, al que no le gusta que sus empresas tengan que pagar este fee, pues multaron a GTT por abusar de su posición dominante. Y hacían precisamente lo que te comentaba antes, ¿no? Te vendo mis licencias para las membranas, pero hay que comprarme mis servicios de ingeniería. Y claro. eso, pues, no le gustó Es al. increíble porque yo esto lo aprendí hace relativamente poco. Los coreanos son de lo más proteccionista que hay en el mundo occidental, ¿eh? O sea, me refiero, se llevan mal con casi todo el mundo que tienen alrededor, intentan proteger sus industrias a full y yo creo que probablemente nosotros tenemos una visión de que son súper abiertos, súper modernos, digo, sí, bueno, pero dentro de sus fronteras, que tampoco... Ah.
Me dirán, los japoneses son del estilo y los chinos también. O sea, que... Sí, sí, o sea, son todos parecidos. Leandro, no seas racista, macho. Que nos van a bloquear el vídeo. Bueno, en respeto aquí a todos los japoneses, coreanos y chinos, que les apreciamos mucho. Bueno, eh, a ver, ¿qué te quería contar? Obviamente, si has seguido algo de lo que se ha contado en la comunidad Value Invest en española y demás, pues había, y encima con Rusia, la guerra con Ucrania y demás, había mucha demanda creciente y falta de barcos con tecnología GNL. Además, el gas natural licuado se supone que es mucho menos contaminante, se estaba apoyando mucho al sector. Entonces, se hablaba mucho o se ha hablado mucho y se ha necesitado mucha capacidad de construcción de nuevos barcos, ¿no? Obviamente, GTT no se ha quedado solo, porque al final uno diría que todos los combustibles fósiles en algún momento la sociedad no va a querer seguir usándolos, entonces también están intentando en desarrollar nuevas tecnologías para transportar otros nuevos gases limpios, hidrógeno, amoníaco, Ujú. CO2 licuado, etcétera. O sea, están en todo ello. Incluso hace poco adquirieron una firma danesa que hace una especie de cajas negras digitales para los barcos, ¿vale? O otra división que dedican al monitoreo de las flotas, las eficiencias, las emisiones. O sea, están un poco yéndose. Pero, Javi, una duda. O sea, ¿solo generan ingresos en la construcción o tienen algún tipo de ingreso recurrente con el uso de los barcos? Por ejemplo, mantenimiento. No me acuerdo. La miré hace 2 o 3 años y me he leído las notas que Vale. tenía de entonces. Podemos preguntarle a ChatGPT. Sí, Que nos sí, diga sí. la gente qué opina. Me suena que es una fee sobre la construcción del barco, pero a lo mejor tienen algo recurrente, es que no me acuerdo. No Vale, me vale. acuerdo, para serte sinceros. Y nada, esa es la historia. La verdad es que para ser una empresa francesa que factura 700 millones al año, Ujú. ha pasado en los últimos 4 años, ha doblado facturación. Ojo al dato. Claro, por eso te preguntaba, porque si toda la facturación durante un periodo donde se hay mucha más construcción de barcos, por mucho que tengas un modelo de licencias, vas a ser igual de cíclico que el sector, obviamente con un Ujú. mucho mejor modelo de negocio, porque Negocio. no vas a estar en pérdidas cuando pase eso. Pero no sé, sería interesante porque si tienen algún tipo de ingreso recurrente, que seguro que han visto a ver cómo lo pueden hacer, me imagino. Bueno, el software y demás, claro. Ujú. Pero sí, no, a ver, es cíclica. Luego entiendo que de haber royalties sobre el transporte o mantenimiento es un pequeño porcentaje, pero bueno, al final es el ciclo de capital, ¿no? Si hay demanda o si analizas bien la demanda o la oferta futura que va a haber de GNL, eres capaz de estimar cuánto debería ganar la empresa. Además, entiendo, construir estos barcos lleva años, luego puedes tener cierta visibilidad sobre los beneficios y Sí. facturación que va a tener en el futuro. Paga un día, cotiza, estoy viendo ahora mismo a PER 18 Ujú. y paga un buen dividendo. Sí. Pues ahí lo estamos dejando, Es francesa, por lo que no recompra probablemente. por supuesto. Creo que no. Que también Así muchas que veces les echamos la culpa a los equipos directivos franceses o europeos, pero es que muchas veces es que la regulación aquí tampoco, la apoya. regulación impositiva tampoco te ayuda. No. Em, no recompran. He visto 2, 3 millones, pero no sé qué será. Entonces tienes casi un 3-4% de dividend yield para quien le interese, los dividenderos. Y como en España hay mucha gente que ha estudiado el sector, el ciclo del LNG y demás, a lo mejor hay gente, vamos, yo entiendo que alguien que haya estudiado el sector la habrá conocido, supongo. Yo, Y si Javi, no, pues debo decirte que cuando dijiste de que cada uno se preparase tres monopolios para traer hoy al episodio, en la vida pensaba que me ibas a traer un monopolio en la industria de gas natural licuado. y este monopolio de los de verdad, ¿eh? Este Sí, pedazo de monopolio. sí, sí, sí. Muy bien. Leandro, íbamos a hacer 1 hora de podcast, ya vamos casi 1 hora. Muy bien. Y vamos por la mitad.
Yo voy a hablar, ¿vale? De una que tú tienes que conocer bien. Bueno, sé que la conoces porque hemos hablado de ella, ¿vale? Swiss Marketplaces Group, ¿vale? Sí, SMG, ¿vale? nueva IPO, Sí. reciente IPO. Recién salida a bolsa, monopolio, digamos, al uso moderno de los famosos efectos de red. Lleva buena hostia, ¿no, Leandro? Sí, ha caído bastante, pero ahora vamos a explicar, luego también voy a explicar un poco por qué no es todo tan bonito como parece, ¿vale? Pero Pero es verdad que véndenosla, créame FOMO, Leandro, ¿cuánto ha caído? pues no lo sé, lo tendría que mirar, un 30 y pico, ¿puede ser? 30 y pico. 40, sí, puede ser, puede ser. Vale. Pues SMG, ¿vale? Básicamente diría que tiene un monopolio en Suiza, pero es que tiene varios monopolios, Ujú. ¿vale? En Suiza. En lo que se conoce como, yo odio este término, Javi, yo creo que te lo he dicho antes, clasificados o classifieds, ¿vale? Classifieds. Vamos a hacer un programa especial sobre clasificados. Hoy he Sí. estado mirando otra empresa de clasificados, por cierto. La que me has comentado, No me sueca. acuerdo. Sí, cierto, sí. Vale. Sí. Hay Vale, varios buenos negocios ahí, ¿eh? sí, sí. Varios También es buenos verdad negocios. que todos tienen sus particularidades. Claro, como todo. Vale, entonces hoy vamos a dejar, digamos, un aperitivo sobre los classifieds, ¿vale? Para que lo entendáis, los classifieds es básicamente un marketplace de toda la vida, ¿vale? En plan, donde se encuentran, digamos, compradores y vendedores a negociar, ¿vale? Y esto, pues, ahora obviamente son todos digitales. Entonces, esta empresa es básicamente, SMG es un holding de marketplaces en Suiza, Ujú. ¿vale? Como su nombre bien indica. La verdad es que el nombre está bien puesto, ¿eh? Con el nombre ya Sí, te enteras de bastante. sí. Em, Suizo, muy suizo. entonces, casi todos los marketplaces que tiene SMG tienen, digamos, algo parecido en España. Entonces, para explicarlo, voy a ir dando pues como un poco la comparativa. Primer monopolio, Y que nos inmobiliario. disculpen las personas de Sudamérica que nos siguen, Sí, que no bueno, nos aunque lo yo creo sabemos los suyos. que igual la conocen también, porque Igual. sí, suele ser donde primero se expanden desde España los marketplaces. Entonces, primer monopolio inmobiliario, ¿vale? Tenían una empresa que se llama Homegate, ¿vale? Y compraron, creo que la compraron, ImmoScout, que era la segunda, ¿vale? Homegate era la Ujú. primera, ImmoScout era la segunda, pues la compraron. Entonces, esto lo podríamos denominar como el idealista suizo. Sí. El 90% de todas las propiedades de Suiza están listadas en algunos de los marketplaces de SMG, ¿vale? Y tienen alrededor de un 70-80% de cuota. La cuota aquí va en función de las visitas, ¿vale? Porque obviamente el inventario puede estar aquí y en otros sitios, ¿vale? Entonces, ese es uno, que es bastante potente. Luego tienen, voy a hablar del segundo que es también potente y luego hablo del que es un poco menos potente, pero que también está bien, ¿vale? El segundo potente es coches, Ujú. ¿vale? Tienen Autoscout 24, que por cierto he visto que también está en España, y Motoscout 24, ¿vale? Y son líderes en compra y venta de vehículos de segunda mano. Esto puede ser que hayan sido escisiones del modelo original que era alemán. Sí, me suena que sí. Puede ser, ¿no? Ujú. Sí, sí, me suena que sí. En coches también tienen cuotas de alrededor del 70-80% del mercado, ¿vale? Y creo que en España lo que es similar es una empresa que se llama Adevinta, ¿vale? Que tiene coches.net, motos.net y Milanuncios, ¿vale? Bueno, aunque en Milanuncios hay coches, pero tampoco están de coches, ¿vale? Y Autoscout ha llegado a España para intentar ponérselo difícil. Esperemos que no tengan que invertir lo mismo que ha tenido que invertir Puede Andy ser. Florence con Costar. Mm. Vale, y luego para todo el tema de compra y venta de otro tipo de productos, digamos, de menor ticket, ¿vale? O sea, de menor cuantía, entre particulares, tienen varias plataformas, ¿vale? Una que se llama Ricardo, me hizo bastante Ujú. gracia el nombre, Sí. Tutti y Anibis, creo que son las tres principales, ¿vale? Y en España lo podrías equiparar a, pues, un Vinted, un Wallapop, básicamente ese Ujú. tipo de Como negocio. Wallapop. Hay Sí, alguna de ellas que es a modo subasta, por cierto. Tú como puedes. eBay, entonces, ¿no? Sí, si tú pujas a un determinado precio, te lo llevas inmediatamente o puedes dejar tu precio de la subasta. Vale.
Vale, vale. Creo que es Interesante. Ricardo. Yo siempre uso Tuti, así que no sé no Vale, o sé. sea que han hecho del marketplace un casino que es, sinceramente, viendo cómo es el ser humano, eso siempre funciona bien. Entonces, ¿cuál es el modelo de negocio aquí? Pues obviamente tú eres el facilitador de la transacción, pues ya sea te llevas algo del que está comprando, te llevas una parte del que está comprando, en bastantes casos también te llevas una parte del que está vendiendo, ¿vale? Y básicamente les intentas ofrecer muchos productos para facilitar esa transacción, sobre todo en inmobiliario es bastante habitual que les ofrezca productos a los vendedores de vivienda, ¿vale? Para que si están vendiendo muchas viviendas lo puedan tener todo centralizado y básicamente ser su sistema operativo. Entonces, ese es el modelo. Es comisión sobre el valor de la venta? Creo que no es suscripción. Suscripción, vale. Sí, en inmobiliario es suscripción. ¿Vale? Entonces, si tú. Es que creo, y esto, Javi, no sé si igual me corriges aquí, creo que para vender una casa en Suiza, sí o sí tienes que pasar por un intermediario. Creo que no lo puedes hacer como particular. Tienes que tener una licencia de broker, me pareció leer. Y entonces, claro, ahí es donde dominan ellos, porque todos los brokers están en su plataforma y están pagando comisiones. Podría ser. No es. Me Podría ser. suena, ¿eh? Me suena que es así. O sea, no es como en España que tú vas a Idealista, pagas y tú te haces la venta, ¿vale? Entonces, obviamente, eso lo Ujú. que hace es que hay un intermediario y mientras tú domines ese intermediario es que la gente tiene que pasar por ti, ¿vale? ¿Cuál es el atractivo de estos negocios? ¿Vale? Al final es una especie de monopolio natural, ¿vale? Debido al efecto red. ¿Por qué? Porque en todo tema de marketplaces, iba a decir siempre tiende, pero la mayoría de veces se tiende a un monopolio, ¿vale? Si todo el inventario de casas está en HomeGate, pues todos los compradores van a ir a HomeGate porque saben que dónde está el inventario. Y claro, si todos los ojos están en HomeGate, ese inventario va a generar los retornos más altos que en cualquier otro sitio donde haya menos demanda. Entonces, ¿qué pasa? Que al final acaba habiendo más inventario. Entonces, es como un círculo virtuoso donde más inventario llama más demanda y más demanda llama más inventario, ¿vale? Entonces, es un negocio, a mí me parece brutal. Y esto lo hemos hablado, Javi, tú y yo, que este tipo de negocios son increíbles. Obviamente, pasan dos cosas, ¿vale? Iba a decir no está barata, pero voy a decir aparentemente no está barata y porque ahí tenéis, cada uno tiene que hacer su trabajo. Y está un 40% más barata de lo que estaba cuando salió. Sí, sí, sí. Y ha hecho la de Black Friday, la de te subo el precio, pero luego te lo rebajo. Pero no está libre de riesgos, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poco de estos riesgos. Ya tiene una posición dominante en inmobiliario y coches en Suiza, y Suiza es un país relativamente pequeño, ¿vale? Entonces, no Ujú. hay mucha posibilidad de expandirse internacionalmente tampoco, porque en la mayoría de países donde miras ya hay un marketplace así, ¿no? Entonces, es jodido. Bueno, puedes hacer un Andy Florence, intentarlo, pero te tendrías que Y dejar no mucho. quieres. Claro. En estos tipos de negocios no quieres que hagan esa gilipollas. Claro, entonces, el crecimiento, por este motivo, el crecimiento tiene que venir principalmente de dos lados, ¿vale? Primero es ofreciendo más servicios a los clientes que ya tiene, es decir, cómo puedo capturar más valor de lo que estoy ofreciendo. Entonces, y esto se puede hacer de dos maneras, ¿vale? Una es añadiendo valor de verdad y la otra es subiendo precios a saco, ¿vale? Y puedes hacer un mix, que es lo que ellos te dicen que van a hacer, ¿no? Oye, yo te estoy ofreciendo más valor, pues te subo un poco el precio, ¿no? Otra cosa sí compensa. Pero sí que es verdad, y esto aquí hay que ser justos con ellos, si tú ves el valor que generan y digamos, el take rate, la comisión, por así decirlo, no es una comisión, pero lo que se están llevando del valor que han generado es bastante bajo, ¿vale? Sí. Entonces, Comparado con eh, cualquier otro market, no con cualquiera, pero con muchos marketplace sí. líderes. Sí, o sea, obviamente, si tú tienes un monopolio y sube precios, el del otro lado se va a quejar aunque le compense, ¿vale? Entonces, estas son las dos opciones que tiene. Entonces, hasta aquí todo bien, ¿no? Sobre todo porque si subes precios, no solo creces, sino es que va todo directamente al beneficio, ¿vale? Las subidas de precio. Entonces, lo que debería desembocar es un crecimiento importante en márgenes. Y esto, si comparas SMG con otros negocios similares en otros países, los márgenes son bastante más bajos que lo que podrían ser, ¿vale? Estamos hablando, yo no sé si las de los bálticos tienen márgenes del EBITDA del 70, ¿no? Y SMG creo que está por el 50, me parece. Entonces,
¿vale? Dices, bueno, pues genial, encima lo único que tengo que hacer es subir precios para crecer. Problema, el regulador de precios de Suiza, el autodenominado país más liberal del mundo, ya les ha No, yo creo puesto, que no dicen eso. ya les ha puesto el ojo encima, ¿vale? Entonces, uno podría pensar, bueno, pero es Suiza, ¿sabes? En plan, no va a pasar nada. Pero es que el regulador suizo ya le ha puesto, bueno, ya básicamente ha forzado a Booking a bajar precios, ¿vale? O ha limitado la subida de precios de Booking. Entonces, ya hay precedente a que pueda pasar lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que tu negocio depende de subir precios, por así decirlo. Bueno, no voy a decir de una subida directa de precios, pero sí, vas a subir los precios, ya sea añadiendo más valor o subiéndolos directamente, porque hay poco crecimiento de volumen. Y ya tienes, antes casi de empezar, o sea, acabas de salir a bolsa, has subido precios 2 veces y ya te está diciendo el regulador, ojo con los precios. Entonces, obviamente, me parece que puede potencialmente frenar mucho el avance. Y, obviamente, la variable que falta aquí es, vale, esto todo bien, si estuviese reflejado en mayor medida en el precio, ¿no? Pero la acción, obviamente, está cotizando un múltiplo que requiere de crecimiento y también de expansión de márgenes, ¿vale? Entonces, no es como que te la estén regalando y dicen, no, si no te los limitan, genial. Básicamente te están diciendo, vas a tener que subir los precios. Entonces, esto es SMG. La verdad es que un pedazo de negocio, es que no tiene más. Ujú. Correcto. Estamos de acuerdo. Sí, estamos Algún de día a acuerdo lo y mejor, también estamos de acuerdo en que ojalá la destroce el mercado. ojalá. Nunca se sabe. Además, habiendo salido a cotizar recientemente, pueden pasar muchas Bueno, cosas. esta es otra cosa que tiene, que obviamente hay varios private equity metidos por ahí, ¿vale? Y creo que es en marzo de 2026, se acaba el periodo de lockup y pueden empezar a vender, ¿vale? Entonces, a ver si con suerte deciden que no quieren el negocio y venden. Es una buena para tener en la watchlist, especialmente porque tienes que pensar que estás cubriendo también la divisa. Es decir, vosotros estáis cubriendo tener mierdas de euros. En vez de tener mierda de euros, tenéis un negocio en francos suizos, que normalmente uno diría, nunca se sabe, pero que deberían revalorizarse sobre el euro. Y está cubierto de divisa, no como otros negocios en Suiza que se las ven y se las pasan canutas para poder crecer facturación orgánica, simplemente porque si vendes fuera y las divisas de fuera están constantemente devaluándose frente al franco, al final conseguir crecimiento en francos es bastante complicado. Y eso lo ves en miles de negocios de bastante o de digna calidad en Suiza. Igual lo que tengo que hacer es irme a Suiza, cobrar en francos suizos, invertir en cualquier negocio que no sea suizo y O entonces no ya invertir, directamente o no invertir. No no invertir, te quedas invertir. con los francos suizos. Es como casi tener un poco de oro y si funciona igual, porque si inviertes con francos suizos en negocios, cuando ves tu rentabilidad en francos suizos, el Ya. palo todos los años. No, me tengo que ir a Suiza, invertir con francos suizos, cobrar en francos suizos durante una temporada, invertir en empresas que no sean de francos suizos y sea el euro, y luego me vengo a retirarme a España en euros. Ya, no tengo que hacer la conversión para que no me dé un infarto. Vale, Muy bien, Javi, ¿cuál es tu la tercera? última por mi lado. Voy a hablar de MSCI. Esta yo diría que es más conocida. Es más conocida, pero mucha gente lo conoce porque invierte en el MSCI World, MSCI Emerging Markets, etcétera. O sea, todo el Ujú. mundo conoce esos ETFs, pero no son tan conscientes de la empresa que hay detrás, que es un pedazo de empresón y que es la empresa que está detrás de todos esos índices bursátiles, ¿vale? Que son tan utilizados. Y al final uno se pregunta, ¿cómo lo ha hecho esta empresa o cómo ha empezado la empresa, ¿no? Y poca gente sabe que MSCI viene, de hecho, de Morgan Stanley, de ahí Ujú. la MS, y el nombre de la empresa es realmente Morgan Stanley Capital International, que hoy en día es independiente, obviamente, y cuyo negocio principal pues, es la creación de estos índices bursátiles. Lo que hacen es diseñar, calcular índices que agrupan a ciertas acciones según criterios, pues ya sea por país, región, sector, tamaño de las empresas,
factores como el valor, el crecimiento, ESG, etc. Con los de ESG hay algunas cosas muy buenas, ¿eh? Porque, Sí, por ejemplo, que echan a Tesla de un ESG y hay una una tabacalera. petrolera, ¿eh? Una petrolera. Sí, sí, sí. Efectivamente, hay un poco de controversia en eso. Luego lo toco brevemente. Entonces, MSCI tiene una barbaridad de índices, tienen más de 240.000 índices, ¿vale? Pero los más conocidos obviamente son el MSCI World, el Emerging Markets que hemos comentado, MSCI Europa, etc. Al final son casi como un termómetro, ¿no? De las rentabilidades que un inversor debería esperar obtener, al menos si invierte en otro producto que tenga unas características similares. Y hay montones de fondos detrás o de ETFs que lo único que hacen es replicar básicamente esos índices. Por ejemplo, tú te compras un ETF de BlackRock que se llama eShares MSCI World, pues estás comprando un trocito de todas las empresas que están detrás de ese índice de MSCI que se llama MSCI World. Y eso lo gestiona BlackRock a través de sus eShares ETFs. Vale, ¿y cómo funciona el modelo de negocio aquí? Pues cada vez que alguien lanza un fondo basado en un índice, MSCI pone la mano. Dice, Vale. licencia, a pagar. Entonces, los ¿De manera gestores de esos... recurrente o de iniciación? Sí, 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 no, 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 no. Y además te va a gustar, porque no solo es que tú traquees o que lleves algo que entonces tienes que pagar una suscripción, es que además, dependiendo de la cantidad de activos que gestiones basados en esa ETF o Ujú. estrategia, tienes una fee. Vale. Lo que no solo te da un pricing power de subir la suscripción, sino que además, cuanto más dinero haya en los ETFs o en los fondos gestionados que se referencien o que se llamen así, tienen una fee. O sea, realmente, si a ti te viene MSC y te dice, oye, que te voy a subir el fee, y tú dices no, dices, vale, pues disuelve el fondo. Eso sería, no, le tienes que cambiar el nombre. Le tienes que cambiar el nombre o no puedes compararte contra el MSCI World si es el que sirve de Vale. comparación. O sea, un fondo. Y me parece que les pasó a la gente de Oros, me suena haberlo oído, MSCI les llegó, oye, te estás comparando en tu benchmark con el MSCI World, te subo el precio X o en función también de los activos que vayas consiguiendo y dijeron la gente de Oros, hasta aquí. Entonces ya no puedes ni mencionar en tu carta trimestral ni en ningún sitio puede aparecer tu comparación frente al MSCI World, por ejemplo. Ah, pues eso, pues ahí mira, lo bueno de la inflación es que no te cobra. Te puedes comprar contra la inflación. Y ya está. Te lo pones más fácil, te facilitas la vida y encima te sale mucho más barato. Ajá. Pero Javier, Entonces, una pregunta ahí. O sí, sea, simplemente por poner el nombre de MSCI World. tienes varias cosas. Imagínate, tú eres BlackRock y tus ¿Vale? ETFs se llaman MSCI World, eres BlackRock. Si eres un fondo comparándote contra un benchmark y tú pones, esto es el MSCI World, entonces ahí te cobran, pero joder. Será diferente, pero a pagar. ¿Y si digo que esto es el World y no pongo MSCI y es lo mismo? Llegarán y a pagar. Buen negocio, ¿eh? Joder, joder. Que en la parte de índices, porque ahora voy a explicar un poco brevemente el resto de negocios, ¿qué margen EBITDA dices que tienen? En la parte de índices, EBITDA, Es Capital Light, eh, así que EBITDA se- operativo 60, sube, 70, sube. 80. Es que es espectacular, tú. No, no, y Es- seguro, y seguro que es 80 y por disimular, Supongo. por no querer ser 90. Espectaculares. Al final, aquí compites, entre comillas, contra Standard Poor's o contra FTSE, pero el Standard Poor's se limita a SP500 y el FTSE pues a
No es comparable, en mi opinión. Es que, macho, es que tienes un monopolio en todo lo que no es Estados Unidos Sí, que es sí, sí. alucinante. Alucinante. Y además que si la gestión pasiva sigue creciendo, tú te beneficias de ello. Y el monopolio claro, el monopolio en Estados Unidos sería, bueno, no monopolio, pero sería S&P Global, ¿no? S&P que hace lo mismo en la Vale, parte de índice. vale, entendido. Además de eso, MSCI tiene otros 3 verticales que la llaman Analytics, la que se llama ESG y la que se llama Private Markets. En Private Markets, bueno, Analytics, pues por ejemplo, nosotros en el fondo, todos los días me llega un reporte de riesgos de MSCI, que por supuesto no miro, en el que te miden muchas mierdas. Es que, ya te digo, lo miré una vez y digo, Que por supuesto no miro, pero pago. es que como nosotros somos advisors al fondo, al final es la depositora, que es al final el asset management, el asset Vale. manager es la que tiene estos contratos, etcétera. O sea, como la gestora, por así decirlo. Y al final tienen que tener algo seguramente, todo regulaciones y Vale. burocracia. Entonces sería un servicio de analytics, que es el otro modelo de negocio, que es un servicio pues básicamente de software con más o menos márgenes similares y demás. No es tanta calidad como el de índices, pero bueno, es un negocio digno. Claro, Y es luego que tiene después de mirar lo de índices es que es de calidad. lo de índices es espectacular. Y bueno, y luego tiene uno de ESG que, como mencionabas, pues ha tenido cierta crítica. Además, ya la gente no está tan preocupada por el ESG como estaba hace unos años y el negocio que estaba creciendo a ritmos muy altos, pues sigue creciendo, pero ya no sigue creciendo lo que crecía antes. ¿A qué Y tasas crece MSCI más o menos? pues MSCI ahora está creciendo en torno a un 9%. Años malos. Ingresos o beneficios. Ingresos. Beneficios siempre más o menos ahora parecido, pero ha ido expandiendo márgenes con el tiempo. El margen consolidado es de un 58% de EBITDA. Vale. Digo, joder, espérate que todavía me dice que es neto. Neto un 40. Ha llegado al Ah, 45. vaya mierda. 40 neto. Bueno. Bueno, y la parte de private, mercados privados, es para real estate y demás, pues son diferentes utilidades y de hecho están en ello intentando crear índices similares a los que tienen para mercados públicos. Pues imagínate que pudieras crear un índice de mercados privados de infraestructuras. Para todos esos inversores institucionales que quieren comparar cómo está Buah. performando este fondo, sería, si lo consiguen, claro, porque eso no es tan fácil. Hombre, Además es hay que mucha más variedad. diría que es, o sea, así de primera diría que es casi imposible. Tema, no hay un mercado que te esté diciendo precios todos los días, no sé, me Ujú. parece jodido, ¿eh? Me parece Pero, jodido, en ello están, en ello y además están. todo el mundo sabe que en el mercado de capital privado no pierdes dinero hasta si no haces la valoración. Otra vez. Finalmente, solo por dar alguna crítica, el negocio, la acción, si mal no recuerdo, lleva varios años estancadas. Obviamente, tras el COVID, pues pegó un petardazo, etcétera. El negocio ha seguido creciendo a 9, 10, 11, 12% más o menos. Ujú. Ellos hablan de expandir márgenes todavía más en el futuro y demás. Bueno, cosas malas. BlackRock es 10% del negocio, un Vale, cliente, 10%. Vanguard utilizaba MSCI hace años y lo dejó. Sí, vale, es posible. vale. Habría sido buenísimo Y que hubieses acabado esa frase diciendo y luego quebró. Eh, hubiera sido la hostia, pero no, Vanguard es muy potente. Y tengo pocas cosas malas. El fundador, que era un tío de Morgan Stanley, que es, ¿cómo se llama? Henry Tiene, Fernández, ¿puede eso ser? es, Henry Fernández, correcto. Tiene varios billions de stake. La empresa te devuelve todo en recompras y dividendo, todo el free cash flow que generan. Ahora está dando un yield de en torno al 3%. O sea, muy Eh, buen negocio. Muy buen Es negocio. cierto, para que la gente lo sepa, que imagino obviamente que nos estará escuchando gente de todos los niveles, que yo este fallo lo he visto bastante, ¿vale? Sobre todo cuando la gente empieza a invertir. Si miras quién tiene una empresa, ¿vale?
y ves a Vanguard y a BlackRock todo el rato arriba, que no te extrañe, ¿vale? No es, en la gran mayoría de casos, dirían casi todo, no es una decisión activa de inversión el hecho de que estén Vanguard y BlackRock siempre como los dueños de más del 5% del negocio, por ejemplo. No significa que controlen el mundo, Claro, simplemente que que agrupan controlan el mundo pasivo. el mundo pasivo. Sí, agrupan simplemente las inversiones de gente que invierte en los ETFs y aparece su nombre, pero el Ujú. dueño es Otra persona. ulteriormente la persona que tiene parte de ese ETF. Y, y nada, solo por comentar, porque si tú imagínate, si BlackRock, la gente cuando quiere invertir y quiere invertir en ETFs, quiere invertir en el MSCI World o quiere invertir en que ponga MSCI es importante y atrae más flujos que si no lo pone. Ujú. Eso es un hecho. Entonces, no es tan fácil decir, dejo. Tienes que tener una imagen, una marca muy fuerte como lo fue Vanguard o como lo Ah, era Vanguard para poder hacer ese movimiento. BlackRock es BlackRock, pero iShares, no sé por qué tienen ese nombre, no tiene la misma fuerza que iShares MSCI. ya. Te debo decir, Javi, que me parece. O sea, me parece que un 10% es significativo, pero tampoco me parece que es una auténtica locura. Sí. Eh, Sí. Siendo BlackRock bueno, el mayor gestor de activos del mundo, ¿no? Con Vanguard no sé cuál tiene Ahí más. estarán, ahí estarán. Bueno, pues este es un negocio, habría mucho más que hablar, pero como una visión general de un monopolio que todo el mundo Voy a conoce, pero dejar, que no sabe la empresa. voy a dejar un detalle además para que la gente escuche el episodio anterior a este, que es el de Constellation Software, y es algo que no comentamos, ¿vale? Mark Leonard solía decir que odia a los inversores pasivos, bueno, todos los gestores pasivos, porque al final te compran X de la empresa y los tíos no toman ninguna decisión nunca. Entonces realmente dice que era como echar poder de voto a perder, porque tienen los de los índices ahí que son como vegetales que no hacen nada. Entonces ya dejo el chacarrillo y podéis escuchar el episodio anterior de Constellation Software, que no es un monopolio, pero es una buena empresa. Vale, Javi, ya por terminar voy a hablar brevemente de una porque realmente yo creo que es la que se sale más del molde de monopolio, ¿vale? Que es Keysight Technologies. ¿Has oído hablar de ella? He oído hablar de ella, pero no la conozco bien. Vale. Cuando hablamos de los picos y palas de la IA, ¿no? Probablemente tendemos a pensar en Nvidia, ASML o cualquier otra empresa, probablemente de semiconductores, ¿no? Pero nunca pensamos en Keysight. Y Keysight es bastante importante ahora mismo en toda la cadena de valor de la infraestructura de inteligencia artificial, ¿vale? Keysight es un proveedor de productos y servicios, ¿vale? De pruebas y medición, ¿vale? Para lo que podríamos denominar, es que este término es muy amplio, pero es que esta empresa es así, para lo que podríamos denominar la industria tecnológica, ¿vale? Entonces, antes de llevar una tecnología al mercado, lo que hacen las empresas es, oye, la quiero probar en un entorno de test o la quiero en un entorno, por así decirlo, controlado que es preproducción antes de sacar esto al cliente final. Entonces, Keysight provee tanto el hardware, ¿vale? Como el software para hacer estas pruebas, ¿vale? En muchísimos tipos de tecnología. Luego voy a hablar un poco de eso. Entonces, históricamente Keysight siempre ha sido conocida como una empresa de 5G o 6G o de comunicaciones. ¿Por qué? Porque eran famosos por todo el equipamiento de radiofrecuencia para probar, por ejemplo, cómo funcionaría una red 5G en un laboratorio antes de que salga al público general, ¿vale? Entonces, aquí es donde tenía un monopolio y es que el monopolio encima no estaba bien entendido, porque si tú leías mucha gente del sell side, te ponían, no, es que hay competidores y dices, y te decían, no, es que Keysight solo tiene un 40% de cuota y hay competidores. Y dices, sí, pero en la parte alta del mercado, en la gama alta, lo que de verdad compran los Qualcomms, Keysight estaba sola. ¿Vale? No había nadie capaz de tener el mismo emulador de radiofrecuencia o el mismo hardware que tenía Keysight. Entonces ahí tenía un ¿Y por qué? monopolio. ¿Por qué, Leandro? Por eso son súper complejos. ¿Vale? Entonces, Keysight, y ahora te explico también otra cosa que es muy interesante de esto. Aparte de ser complejos, Keysight se sienta en la mesa donde se definen los estándares de las tecnologías. O sea, Keysight ahora mismo, antes de que llegue el 6G, está definiendo estándares junto con la industria general.
Entonces, ¿qué pasa? Que ve, obviamente todo el mundo sienta a Keysight porque sabe que va a acabar utilizando sus máquinas, entonces todo el mundo le Ujú. interesa que Keysight sepa lo que está pasando. Entonces, es interesante ¿Actúan porque al como final... consultores también? O sea, tienen Sí, una parte de consultoría. no, o sea, no tienen parte de consultoría, pero en tema de lo que cientan los estándares, pues Keysight da su punto de vista, pero no es algo Ujú. por lo que cobren, por así Okey. decirlo. Ujú. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que Keysight al final lo que está haciendo es definir las máquinas que van a tener que utilizarse en el futuro. Entonces, llegaron al liderazgo en 4G, ¿vale? Ujú. Y claro, ahora lo están manteniendo en 5G y en 6G. O sea, nadie duda de que en 6G Keysight va a dominar. ¿Por qué? Porque es que está sentando los estándares y está evolucionando sus sistemas para hacer esto. Los otros competidores, aparte, son bastante más pequeños, bastante menos rentables y entonces no tienen los medios suficientes para poder invertir lo que hay que invertir para estas máquinas. Son máquinas carísimas, ¿eh? O sea, me refiero, creo que el ticket medio en temas 5G y 6G puede estar igual cerca del millón, ¿vale? O sea, no, son máquinas, son desembolsos importantes, pero que no tienen más remedio. O sea, si lo quieres hacer, ¿Keysight vende la máquina o vende el entorno para el testeo? vende todo. Te vende la máquina, te vende el software, ¿vale? Donde tienes que hacer todo el tema del testing, todo, donde tienes todo. Y aparte, sus máquinas, en la gran mayoría de casos, tienen que ser recalibradas cada X tiempo. ¿No es un one-off? O sea, si yo tengo que hacer un testeo de lo que sea, ¿por qué tengo que hacerlo recurrentemente? Muchas veces lo hacen, bueno, a ver, la parte más es cíclica, sobre todo tema Okey. de comunicaciones, ¿vale? Entonces tú, Ujú. cuando estás en 5G, es cíclica, pero hay desarrollos adicionales, ¿vale? O sea, tú tienes la parte de 5G, obviamente, en la parte de muy temprana no estás vendiendo casi nada porque se están definiendo los estándares. Luego, justo antes de que llegue a la industria, te inflas a vender porque todo el mundo está Ujú. probándolo, ¿vale? Y luego baja la inversión en CAPEX. Pero hay cosas como el 5G punto 2, ¿vale? Se siguen definiendo estándares para el 5G, entonces Ujú. sí que lleva consigo un poco de ingreso recurrente, pero es cíclica, ¿vale? O sea, ahora, por ejemplo, la parte de comunicaciones está, digamos, sobre todo la que está de 5G y 6G, como el 6G aún se está definiendo y el 5G ya como que está instaurado, pues va un poco peor, ¿vale? La cosa es que, claro, históricamente todo el mundo ha dicho, vale, pero Keysight ¿qué es esto? Entonces, si ahora mismo no es 6G, vaya mierda Keysight. Bueno, pues resulta que Keysight ahora mismo está creciendo su backlog de pedidos a tasas orgánicas, yo creo que del 13-14%, ¿vale? Sin que haya llegado el 6G. ¿Por qué? Ujú. Porque el equipo directivo diversificó a probar todo tipo de cosas, ¿vale? Y cuando digo todo tipo de cosas, voy a dar una lista de las tecnologías donde Keysight participa de algún modo en pruebas y medición, ¿vale? Infraestructura de IA, sobre todo por todo el tema del cableado óptico, ¿vale? Y para manejar también no sé cómo decirlo en español, los workloads de los data centers. Antes de sacar un Ujú. data center, quieren saber más o menos cómo va a estar la capacidad distribuida y cómo va a funcionar todo. Desarrollo e implantación del 6G, que ya lo he comentado. Redes no terrestres, ¿vale? Redes satelitales como ASTS, Starlink, Kuiper, todo eso también ayuda a Keysight a probarlo y emularlo. Computación cuántica, conducción autónoma, semiconductores, todo tipo de cosas de defensa. Entonces, básicamente, donde haya tecnología que se quiera validar, pues Keysight va a estar participando con su equipamiento y su software, ¿vale? ¿Y tiene el mismo grado de, entre comillas, monopolio en el No, resto de? Vale. O sea, no, esa pero en cierto comunicaciones es modo, donde es, claro, completamente. en cierto modo, se podría decir que muchas de estas cosas están surgiendo ahora, ¿no? Entonces tampoco hay nadie que lleve, o sea, quizás lo está haciendo muy bien, pero tampoco se podría decir que tiene un monopolio porque es que el mercado en muchos casos ni se ha desarrollado. Por ejemplo, computación cuántica. Sí, quizás ya está haciendo cosas. De hecho, es de las pocas que está haciendo cosas. Entonces, ¿podría ser un monopolio en el futuro? Sí, pero ahora mismo es que está en etapa muy temprana. ¿Y qué porcentaje, vale, Javi, me dirías, vale, que tiene este negocio de software y servicios, ¿vale? ¿Cuánto me dirías que tiene? Te diría poco. Bueno, y Vale. servicios, y servicios.
A lo Sí, mejor un 40%. tiene un 40. Y de recurrente de ese 40 es un 30 y pico. O Ujú. sea, a mí me parece bastante alto. Además, ha hecho un par de adquisiciones que le dan aún más recurrencia, ¿vale? Porque han comprado sobre todo empresas de software. Y a mí también me parece que las adquisiciones que hacen son bastante inteligentes, ¿vale? De hecho, han hecho 3 adquisiciones este año. Una ha sido Spirent, que era un competidor en tema comunicaciones en Reino Unido, ¿vale? Spirent tenía márgenes brutos más altos que Keysight porque tenía mayor componente de software, pero bueno, la gestión, no sé lo que estaban haciendo con la gestión. Era como break-even operativo. Y te estoy hablando de que Keysight tiene márgenes operativos del 30. O sea, no sé qué estarían haciendo ahí. Bueno, británicos. Tampoco intentes entenderlos. Y entonces, ¿qué ha hecho Keysight? Se la ha comprado, obviamente, al tener la posición competitiva que tiene, el regulador le ha dicho, vale, tienes que vender ciertas cosas. Y Keysight te ha dicho, te las vendo con gusto porque lo que me has dicho que venda no es nada de lo que quería, porque ahí ya... o sea, no lo han dicho así, pero ahí ya, en cierto modo, han dicho, eso me da igual venderlo porque ya me lo reviento sin necesitar tenerlo dentro, o sea que me quedo las partes que no pegan con mi negocio. Y claro, ahora lo interesante es que Keysight ha comprado un negocio que tiene cero margen operativo, pero con los meses y los años va a tener una misma fuerza de ventas para vender lo mismo. Entonces, obviamente, el margen operativo va a ser más grande. Y luego, otras dos interesantes que han hecho es en todo el tema de de fibra óptica y todo lo que está relacionado con óptica para tema de los data centers, ¿vale? Esto es interesante porque Ansys y Synopsys, ¿vale? Son dos empresas bueno, ¿cómo eran las siglas de lo que hace Synopsys? A ver, se me acaba de ir. What? No, pero sí, ¿no? No, Computer Design. sí, pero en semiconductores tenía un nombre en particular, ¿puede ser? Ya, No. puede ser, no Sí, estoy bueno, seguro. básicamente de modelación de 3D y lo que sea. Entonces, al tener que fusionarse estas empresas, el regulador les ha dicho, vale, pero tienes que vender estas cosas, ¿vale? Le ha dicho a Synopsys que tiene que vender una cosa y a Ansys que tiene que vender otra, que son dos piezas de software importantes en modelación 3D o en emulación 3D y en... CAD, Computer Sí. Design. Sí, yo he usado, cuando era ingeniero, yo usaba. Entonces, Yo han he vendido usado estas dos Ansys. cosas y Keysight ha dicho, joder, un vendedor forzado, voy a ir ahí y se ha comprado las dos, ¿vale? Entonces, ahora es que ya le está reportando resultados, porque de hecho mencionaron que todo el tema de optics está yendo bastante fuerte en tema de data center. Entonces, no es un monopolio, por así decirlo, pero diría que es un negocio de muchísima calidad y bastante interesante, hiperaburrido, pero al mismo tiempo expuesto a las mayores innovaciones tecnológicas del futuro, que eso me parece una combinación bastante extraña de encontrar. O sea, no creo que... Sería raro ver a Keysight en una situación de burbuja, por así decirlo, porque al final no creo que esté en el radar de mucha gente. Es una empresa bastante grande, ¿eh? O sea, no es como que te estoy hablando de una empresa... Me 5 refiero. billions de facturación, Sí, 33 de market cap. sí, o sea, me refiero. Ahora no está... Bueno, no voy a hablar de la valoración. Eh, Pues ya está, hemos acabado probablemente con el menor monopolio de todos, pero empresa interesante, al fin y al cabo. Y yo diría, Javi, que si a la gente le gusta este tipo de episodios donde traemos un poco más ideas y así, que pues le den a like y que nos lo hagan saber en comentarios para que volvamos a Sí. hacerlo en el futuro. Y nada, yo he descubierto una empresa nueva hoy, GTT. Y GTT. Estamos abiertos también a que nos hagáis comentarios de qué os gustaría de lo que hablásemos. Se me acaba de ocurrir, podríamos hablar un día de los peores modelos de negocio que nos hayamos encontrado. Yo tengo una larga Esta- lista de ellos. Podría Estaría ser bien, ¿eh? divertido. Podría ser divertido. Para Bueno, desahogarnos. Leandro, Un episodio para desahogarnos. bueno, un placer a todos. Esperemos veros la semana que viene en el siguiente episodio y muchas gracias por estar con nosotros. Hasta Un luego. abrazo, Leandro. Abrazo.